Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¡Continuamos! Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema y estamos en esta serie de conferencias que se llama Madurando en Cristo. Y madurar significa crecer, significa aprender, significa llenarme de sabiduría para estar listo para alguna obra que Dios quiere mandarme. Una persona madura es una persona que está lista para hacer alguna obra. Se necesita ser un varón maduro para tener un buen matrimonio, una mujer madura para tener un buen matrimonio. Se necesita estar maduros para educar bien a nuestros hijos. Y empezamos esa serie hablando acerca del servicio. Una de las más grandes formas de ver que una persona no ha madurado o de inmadurez es el egoísmo. La persona egoísta, si no ha madurado y no se ha dado cuenta, la sabiduría de Dios todavía no está en su corazón, de que hay más bienaventuranza en dar que en recibir, y que el más bendecido de todos es el que da y no tanto el que recibe. Y cuando nosotros aprendemos a servir como nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que vino a esta tierra no a ser servido sino a servir, entonces podemos experimentar ese crecimiento, esa madurez en nuestras vidas. La segunda de las semanas, la semana pasada estábamos hablando acerca del contentamiento, y eso es algo también que estorba cuando tenemos envidias o cuando tenemos codicia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una codicia y un anhelo? ¿De dónde viene? Un anhelo viene para suplir una necesidad que tienes. Una codicia viene de la envidia, de lo que le viste a otra persona. Si ese anhelo que tienes surgió porque le viste a alguien algo, entonces no es un anhelo, es una codicia. Y esas codicias destruyen el alma. Siempre va a haber alguien que tenga algo que tú no tienes. ¿Sí o no? Siempre va a haber alguien que tenga algo que tú no tienes. Y si nosotros aprendemos ¿a poco no son así los niños chiquitos? Pueden tener un juguete muy bonito, pero ¿cuál es el que quieren? El que el otro niño tiene en la mano. ¿De acuerdo? Tenemos que madurar y tenemos que aprender nosotros a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado y disfrutar la vida. Y sabes, incluso hasta sentir gozo cuando Dios bendice a otra persona. Ese es alguien que ya está maduro.
Veo a alguien que recibe una bendición de Dios y me pongo contento porque, wow, qué bueno que lo bendijo el Señor. Aunque yo no tengo eso, qué bueno que lo bendijo a él con eso. Ese ya maduró y está listo para que incluso la bendición de Dios se abra sobre su vida. Va a ser un canal de bendición, no así el envidioso, no así el codicioso, el cual no puede disfrutar las bendiciones de Dios. Y eso vimos la semana pasada dentro de esta serie de conferencias Madurando en el Señor. Y hoy vamos a ver un tema complicado, difícil, pero te voy a pedir que pongas mucha atención, porque yo sé que en este lugar el día de hoy hay varias personas que están pasando por algún sufrimiento. ¿De acuerdo? Y este te va a servir. Y no solamente eso, sino que ninguno de nosotros estamos exentos de que en el futuro pasemos por circunstancias difíciles, de dolor, y que podamos nosotros estar enfrentando adversidades, sufrimientos. Y tenemos que estar preparados para que cuando eso pase, cuando eso llegue, podamos estar maduros y mantenernos firmes y mantenernos fieles. Y vamos a aprender cómo enfrentar esos momentos de sufrimiento, esos momentos difíciles, cómo debemos enfrentar los momentos de enfermedad, momentos de duelo, cuando fallece uno de nuestros familiares muy queridos, muy cercanos. Tenemos nosotros el día de hoy este estudio, cómo enfrentar el sufrimiento. Y vamos a abrir la Biblia, por favor. Si me ayudas, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y estos apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, experimentados en sufrimiento, hermanos, si va a hablar este hermano en Cristo, Pedro, experimentado en saber lo que era el sufrimiento, la persecución, el que lo metieran a la cárcel injustamente, el que los azotaran. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, di conmigo, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sabes? Falsamente se cree algo, que como cristianos jamás pasamos por sufrimiento. Entonces, si yo soy hijo de Dios, entonces Dios está de mi lado y nada malo va a pasarme. Y si algo malo pasa, entonces tenemos un problema, porque empezamos a ser juiciosos. Y puede ser que una persona abra su corazón contigo y te diga: estoy pasando por una circunstancia difícil. Y entonces esa mala doctrina de pensar que el cristiano nunca va a pasar adversidad nos puede llegar a decir: pues ¿en qué estará metido el hermano para que esté pasando por eso? Y nos volvemos nosotros juiciosos. ¿No acordamos aquel varón que estaba ciego y que de nacimiento, y le dicen los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque ellos tenían la duda, no es que fueran juiciosos. Si nació ciego, si tiene esa situación en su vida, esa situación difícil en su vida que está enfrentando y que le está causando sufrimiento, y todo el sufrimiento es a causa del pecado, entonces ¿quién pecó? Y el Señor le dijo: no, eso está incorrecto. No es que haya pecado él o sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Sabes que hay momentos que vamos a pasar adversidad en esta tierra, en esta vida. Hay momentos que vamos a pasar duelo, pero siempre hay un propósito de bendición en esos momentos. Siempre hay un propósito de bendición de parte de Dios cuando pasamos por sufrimiento. Aquí dice la palabra de Dios: el que padece como cristiano no se avergüence. Me estaba platicando ayer el pastor y la pastora acerca de hace muchos años, cuando nosotros asistíamos
a Amistad Cristiana y ahí servíamos al Señor. Por muchísimos años servimos ahí. Y en una ocasión un varón, siervo de Dios, varón de Dios impresionante, tuvo un hijo y el hijo nació enfermito y tenía ciertos problemas serios de salud. Y había ahí una persona de esos fariseotes que empezó a decir: seguramente tiene un pecado oculto y por eso le pasó esa calamidad. Seguramente tiene un pecado oculto y por eso está pasando esa calamidad. Bueno, había una persona que era el encargado del instituto bíblico y también tenía encargada la doctrina de la congregación. Un varón de Dios increíble. Le ha puesto una regañiza al que dijo tal cosa. Le dijo: no tienes ni idea de la palabra de Dios, ni conoces al Señor. De una manera tremenda le llamaron la atención a aquel que con juicio señalaba que un sufrimiento que estaba pasando un hermano era causa del pecado. Y toda esta confusión viene porque sí hay algún sufrimiento que es a causa del pecado, pero no todo el sufrimiento es a causa del pecado. Sí hay algún sufrimiento que viene por causa del pecado, pero no todo es sufrimiento que pasamos es a causa del pecado. Pablo, perfectamente en santidad, fue apedreado por el Evangelio de Cristo. Ningún pecado había en su vida. Estando en la cárcel, el hermano del apóstol Juan, que se llamaba Jacobo, también discípulo del Señor Jesucristo, de los 12, Herodes lo mandó a matar. Y en la misma cárcel estaba Pedro, y a Pedro Dios lo sacó a través de que se abrieran milagrosamente la cárcel con un terremoto. ¿Sabes? Jacobo estaba en perfecta santidad, siervo de Dios, y sin embargo pasó por esa circunstancia en su vida. Incluso podemos recordar la vida de José, aquel varón que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y dice la palabra de Dios que estuvo 17 años entre la esclavitud y la cárcel. Y tú puedes decir 17 años. ¿Te imaginas 17 años? Simplemente piensa que ahorita te dijeran: ¿sabes qué? Vas a entrar de esclavo por los siguientes 10 años y en la cárcel por 7 años y después te va a ir muy bien. ¿Te imaginas 17 años de sufrimiento? Pero había un propósito en la vida de José y Dios lo estaba preparando para salvar la tierra y para salvar la descendencia de Israel. Sí. El mismo rey David fue perseguido por Saúl injustamente, por envidias, perseguido y pasó hambres. Dice la palabra de Dios que en un momento dado hasta se tuvo que meter al templo y se comió unos panes prohibidos que solamente eran para los sacerdotes, y él se los comió porque tenía hambre, pero Dios lo perdonó. Sí. Tremendo sufrimiento. Escondidos, y tú ves las angustias porque escribía sus salmos metido en una cueva, en un desierto. Decía: me persiguen para matarme, mi alma está angustiada, sí, pero he confiado en mi Señor. Estaban pasando por momentos difíciles y eran tremendos varones de Dios. Así que no debemos nosotros juzgar a alguien, sí, cuando está pasando por circunstancia. Por eso dice ahí la palabra de Dios: si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguien te está señalando porque estás pasando por un sufrimiento y te señala con juicio, el que no es cristiano es el que te está señalando. No te preocupes. Sin embargo, la confusión viene porque sí hay algún sufrimiento que es causa del pecado y lo tenemos que identificar. Entonces, como primer punto en esta charla, tenemos que identificar cuál es la causa del pecado, la causa del sufrimiento, la causa del sufrimiento. Sí. Dice ahí, si te vas al versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dice que el que padece según la voluntad de Dios, es decir, puedo estar yo viviendo en la voluntad de Dios y que suceda en un momento dado en mi vida
¿Algún tipo de sufrimiento? Sí, sí puede pasar. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Incluso nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, y lo vamos a ver más adelante, van a sufrir en algún momento persecución a causa de mi nombre. Y les digo esto para que cuando pase no se sorprendan. ¿Sí o no lo dijo el Señor Jesús? Entonces tenemos nosotros que estar preparados. Sí. Tenemos que estar nosotros preparados. Dice ahí entonces, el que padece según la voluntad de Dios. Hay veces que Dios permite con un propósito que en nuestras vidas pasen por adversidades y por pruebas, porque nos está madurando para una obra más grande. Hay veces que no te has dado cuenta, pero todavía hay orgullo. Hay veces que no te has dado cuenta, pero todavía hay soberbia. Y entonces Dios utiliza algún instrumento, algún sufrimiento. Sí, hay veces que, por ejemplo, la familia, el matrimonio está en pleitos y no está bien, y están sufriendo y están pasando por problemas. Dios, pero si soy cristiano, ¿por qué estamos viviendo así? Porque tienes orgullo. Y te lo quiero pulir para que puedas llegar a cumplir la obra que está delante de ti. Ese orgullo te está estorbando y estoy usando estos problemas matrimoniales para quebrar tu orgullo. Estoy usando tus problemas matrimoniales para que dejes de depender de ti mismo y aprendas a depender del Señor. Y está Dios con un propósito eterno, permitiendo que suframos un poquito, que pasemos, pero porque tiene un propósito y un objetivo glorioso después de ese sufrimiento y después de esos problemas. Algo que debemos entender es que en sí Dios no quiere que nosotros suframos. Lo que Dios está pensando es el propósito y está utilizando ese momento para que tú crezcas y para que tú tengas una vida más plena, más madura y pueda ser útil para una obra más grande. Pero no es en sí el sufrimiento lo que tiene un valor. El valor es el aprendizaje, el crecimiento, la madurez, ese es el valor. Entonces, cuando una persona se autopropina sufrimiento, está haciendo una doctrina incorrecta. Y hay muchos tipos de autopropinarse sufrimiento. Hay quien se compra unos látigos y dice, entonces sufrir es bueno. ¿Sí? Entonces y se empiezan a pegar y se dan re duro, hermanos. Les quedan las espaldas a veces hasta sangradas. ¿De acuerdo? Y creen que con ese autopropinarse sufrimiento están agradando a Dios. No es así. No es así. El sufrimiento, que es esta parte que estamos hablando que Dios permite, es cuando hay un propósito y no va a durar toda la vida. Vas a pasar, vas a crecer y se va a terminar en el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? Lo vas a pasar, lo vas a aprender y se va a terminar. No es el autopropinarse sufrimiento. En alguna ocasión una persona le dijeron, ¿sabes qué? Fue a predicar a algún lugar y le rentaron un hotel, en un hotel de 5 estrellas y le dijeron, ¿sabes qué? Está pasado un voucher abierto para que coma usted lo que quiera y pase usted una noche muy bien y cene lo que usted quiera. Y entonces él entró a la habitación, cerró la puerta y era una habitación muy bonita, con una cama muy cómoda, un baño hermosísimo. Y él dijo, no, esto no es de un siervo del Señor. Y se durmió en el suelo. Sí, y se durmió en el suelo. De acuerdo, porque eso no era de un siervo de Dios. Si Dios te da una cama, disfrútala. Y si Dios te da una cenota, cómetela, pues te la está dando Dios para que la disfrutes. Lo que significa estar dispuestos a sufrir por el Evangelio es que si un día nos toca ir a predicar y no hay camas y nos toca dormir en el suelo, estamos dispuestos y no vamos a salir corriendo. Pero no significa que tú te duermas en el suelo y dejes de dormir en tu cama. No estás ayudando en nada al Evangelio con eso, hermano. Autopropinándose sufrimiento, no estás ayudando en nada al Evangelio. Estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a padecer persecución, estar dispuestos a que alguien se burle de ti por ser cristiano y no vas a salir corriendo. Dice entonces aquí el versículo que estamos leyendo, en el versículo
15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces vamos a identificar primero de dónde está viniendo el sufrimiento. La primera causa del sufrimiento puede ser el pecado. Y ese es el único sufrimiento que no deberíamos de enfrentar los cristianos. Tú y yo no deberíamos de sufrir por el pecado. Ese es el único sufrimiento que deberíamos de no pasar en esta tierra, porque Dios nos ha enseñado. Y sabes, cuando Dios nos da, ¿qué es el pecado? El pecado es una advertencia de Dios que algo te va a salir mal, o que un camino es peligroso. Imagínate que un papá te diga: ¿sabes qué? Este boiler se calienta mucho, hijo, no lo vayas a tocar porque te vas a quemar la mano. Sí. Te está dando una orden, te está diciendo: si lo tocas me estás desobedeciendo. ¿Será que el papá odia a su hijo? No, lo está protegiendo. Y ahí viene el niño cuando no está el papá: ¿por qué será que mi papá no quiere que toque yo esto? Sí. Si pone la mano en el boiler caliente, pues se va a llevar el quemón de su vida. Y va a aprender, desgraciadamente, con una quemadura. Sí. Y eso es exactamente el pecado, es una advertencia de un padre bueno diciéndote: ahí no hay nada bueno. En la vida de fornicación no vas a encontrar nada bueno. Todos los que van por ese camino terminan con la vida destruida. No vayas por ese camino. Sí, en la vida de adulterio no hay nada bueno. No vayas por ese camino. En la vida de las drogas no hay nada bueno. Sí, no vayas por ese camino, son cadenas. Eso es el pecado, es una advertencia de un padre amoroso para que no caigamos en un lazo de opresión, de maldición. Pero sucede muchas veces que, ya sea por ignorancia o también sabiendo el mandamiento, no le hacemos caso, ¿sí? Por necedad, por desobediencia. Cualquiera de los dos, sea desobediencia o sea por falta de conocimiento, el que toca lo caliente se va a quemar. ¿Sí? Y entonces la paga del pecado es muerte. Y hay ciertas maldiciones que pasamos en la vida por causa del pecado, por causa del pecado. Y entonces una pareja puede estar pasando tremendos problemas matrimoniales a causa del adulterio. Sí, tremendos problemas matrimoniales a causa del pecado. Una persona puede estar viendo que sus hijos se están desviando hacia la maldad y la realidad es que él está abriendo puertas espirituales y a lo mejor viendo pornografía ya dentro de su casa. Y él lo ve como que nadie me está viendo, pero espiritualmente está abriéndole la puerta a espíritus inmundos y al ratito lo está pagando con sus hijos. Y luego dice: ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué le estoy encontrando estas cosas a mi hijo? Tú estás abriendo puertas, son consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Entonces hay que identificar primero cuál es la fuente del sufrimiento. La fuente del sufrimiento número 1 puede ser el pecado. Y sabes, cuando pasa una consecuencia del pecado, no es una maldición que esté mandando Dios, es una consecuencia de nuestras decisiones. Sí, es una consecuencia de nuestras decisiones. No le podemos echar la culpa a Dios de eso, ni reclamarle a Dios por eso. Ni siquiera al diablo le puedes reclamar por eso. Sí, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero ¿sabes? Dios permite eso para que te alejes del pecado y tengas una vida plena. Dios permite eso, aún en ese juicio. Aún en la consecuencia de maldición de muerte del pecado, hay una gracia de Dios que te está diciendo: toma la mano de la gracia y vente, vamos a salir adelante. Si tus pecados fueren vergonzosos, rojos, no te preocupes, dame la mano y vamos a salir adelante. Hay maldición en tu casa, no te preocupes, vente, vamos a cerrar esas puertas espirituales de maldad, esa influencia de las tinieblas, y tu casa va a ser bendecida. Y entonces incluso el sufrimiento a causa del pecado tiene un objetivo de bendición en Dios. Tiene un objetivo de bendición en Dios. Una vez estaba platicando conmigo un varón que había cometido un pecado y que había destruido mucha parte de su familia. Y él estaba ya arrepentido, nacido de nuevo, y me estaba diciendo: es que
lo que pasó con mi pecado, y qué mal, destruí esto, destruí confianza, destruí el que mis hijos me vieran como un modelo, destruí esto, y las consecuencias de mi pecado fueron horribles, y estaba el deshecho. Y Dios puso una palabra en mí para decirle, y le tomé su hombro y le dije, ¿sabes qué? Hay otra consecuencia de tu pecado que no estás poniendo en mente, y es que naciste de nuevo. Y se puso a llorar el muchacho. Y dijo, sí, cierto. Gracias a que toqué fondo, hoy soy un hijo de Dios. Le dije, ya no veas para atrás, ve para adelante en el nombre de Jesús. Las cosas atrás quedaron. Ahora ve para adelante. Y si hay que reconstruir tu casa, pues hermano, con cuchara de albañil y dale con todo. Y si tú mismo destruiste algo, tú mismo levántalo en el nombre de Jesús. Pero ya no, lo que pasó ya quedó atrás y está sepultado. Y levántate en el nombre de Jesucristo. Aún en el pecado y en el sufrimiento a causa del pecado, hay libertad en Cristo Jesús, y se pueden tornar las cosas para bien en el nombre de Jesús. Aún el más vergonzoso de los pecados se puede tornar para bien en el nombre de Jesucristo y terminar siendo una bendición en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, cuidado. Puede haber sufrimiento a causa del pecado. Segundo tipo de sufrimiento, puede haber sufrimiento a causa del evangelio. Sí, puede haber sufrimiento a causa del evangelio. Lo leímos ahí. Dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Sí, te quiero leer, si le das, anótalo nada más. Te voy a leer uno que está en el mismo Primera de Pedro, pero capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, también haciendo el bien hay veces que la pasamos mal. Desgraciadamente estamos en un mundo muy corrupto, estamos en un mundo donde hay mucha maldad, donde hay mucha envidia, donde se levantan las tinieblas a tratar de resistir. En el nombre de Jesús nosotros vamos a vencer a las tinieblas. Pero sabes, hay alguna clase de sufrimiento por ser cristiano, y nos lo dijo el Señor Jesús, y sí te voy a pedir que lo abras. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 5, versículo 10. Son las últimas dos bienaventuranzas que dijo el Señor en el Sermón del Monte. Sermón hermoso que dio nuestro Señor Jesús. Y las últimas dos bienaventuranzas dicen así. Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesucristo te está diciendo, si en algún momento padeces por causa de la justicia, eres bienaventurado, y además tuyo es el reino de los cielos. ¿Sabes qué significa estas palabras? El reino de los cielos es de Dios, por eso se llama el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos es mío? Significa que yo soy hijo de Dios. ¿Te imaginas que una persona tiene una tienda, tiene una compañía, ¿sí? Y llega su hijo que está trabajando con él. Bueno, pues él es el heredero de esa compañía, ese hijo. Y él puede decir, esta compañía es mía. Oye, no, es de tu papá. Sí, pero es de mi papá, pero es mía. Así te está diciendo hoy el Señor. El reino de los cielos es de Dios, pero tú eres hijo de Dios. Así que el reino de los cielos es tuyo. ¿Te imaginas? Eres el dueño y eres la dueña del cielo, hermanos. Somos los herederos del reino de los cielos. Así que cuando alguien te moleste por ser cristiano y te dicen tonto enfrente de todos públicamente por creer en el Señor Jesucristo,
El Señor te dijo, si padeces persecución por causa de la justicia, tuyo es el reino de los cielos. Y después dijo, y si te persiguen y dicen toda clase de mal en contra de ti mintiendo, dice, no te preocupes, lo mismo hicieron con los profetas. ¿Te imaginas? Dios te está dando un galardón increíble. Cuando alguien te molesta, cuando alguien te persigue por ser cristiano, cuando se tiene que sufrir por causa de la justicia, sí, dice la palabra de Dios, estás entrando a la lista de los grandes, de los profetas, de los apóstoles, de los que sirvieron a Jesucristo y no corrieron y se mantuvieron fieles y vencieron al enemigo en el nombre de Jesucristo. Dice, tu galardón es grande en los cielos. Tu galardón es grande en los cielos. A los apóstoles los agarraban a pedradas. Hoy en día las pedradas son a través de las redes sociales. Y hay veces que agarran a pedradas a pastores, a evangelistas, a cantantes. Los agarran a pedradas. A mí, gracias a Dios, como que no les gusta mucho apedrearme, gracias al Señor. Pero de vez en cuando me ha tocado que digan toda clase de males mintiendo, sí. Que digan toda clase de males mintiendo. Pero en una ocasión, una persona hablando muy mal me afectó, ¿sí? Y me vio el pastor Sergio y me dijo, ¿qué tienes? Que veo que tu semblante está triste. Y le dije, no, pues una persona dijo tales y tales males de mí, puras mentiras, pero lo dijo en las redes sociales públicamente y pues mucha gente ahí está comentando y se está haciendo ahí un borlote, ¿sí? Y eso me pasa. Y me dice, el pastor me dijo, ¡felicidades! Y yo, me dijo, tu galardón es grande en los cielos y tienes lugar con los profetas de Dios. ¡Wow! Me cambió la forma como vi, me alegré y dije, ¡wow! En lugar de sentirme triste por lo que estaba pasando, dije, si lo mismo padeció mi Señor Jesucristo, persecuciones y decían toda clase de males mintiendo, si lo mismo padeció el apóstol Pablo, ¿quién es uno para entrar en esa lista? Vamos a mantenernos firmes, ¿sí? Tenemos que estar nosotros listos. No quiere decir, hermano, que vas a sufrir siempre. Gracias a Dios, como yo te digo, casi nunca nadie habla mal de uno. De vez en cuando alguien, y tienes que estar dispuesto. Y estar dispuesto no significa que vas a sufrir siempre, sino significa que cuando te toque sufrir no vas a salir corriendo. El apóstol Pablo una vez hizo un viaje evangelista, el primero, y les dijo, ahora sí, vámonos. Sí, y entonces había ahí 2 varones que se enlistaron y uno de ellos era Marcos, era un jovencito. Vámonos, Marcos, y se sube con él al barco y llegan a la primera parada del viaje evangelístico y se armó un borlote, los empezaron a perseguir, estuvieron en peligro de muerte y esa noche Marcos dijo adiós y se regresó. Terminaron el viaje evangelístico, el apóstol Pablo y Bernabé terminaron el viaje evangelístico. Para el segundo viaje evangelístico vino otra vez Marcos, bueno, ahora sí quiero ir. Y le dijo Pablo, no, ahora no vas. Sí, no vas, porque no estás dispuesto a sufrir por el evangelio y así no eres útil. Sí. Después de un tiempo se arrepintió Marcos y aprendió Señor, lo que venga. Y después el mismo apóstol Pablo dijo, mándame ¿a quién mandamos? Le decían, y dijo, mándame a Marcos, porque me es útil para el evangelio. Creció, maduró, ¿de acuerdo? Tú y yo debemos de estar seguros que Dios no quiere que padezcamos, créemelo, pero va a haber momentos que por el evangelio toca persecución. ¿Estarás dispuesto? ¿Vas a negar tu fe? Como aquellos que estaban a punto de ser aventados al lago, al horno de fuego. Sí, Dios me puede librar de este horno, pero si no lo hace, de todas maneras no me voy a hincar delante de tus dioses. Sí, tenemos que estar nosotros bien firmes en nuestra decisión de fe para que no nos pase como Marcos, que salgamos corriendo ante la primera de los problemas, ante la primera de las incomodidades.
sí, sino que podamos permanecer firmes y fieles en el nombre de Jesús. Entonces, una segunda clase de sufrimiento viene por el Evangelio, por el Evangelio. Sí, y hay una tercera más, y le voy a pedir a mi hermano Joel si me acompaña. Hay una tercera clase más de sufrimiento, y le voy a llamar así: sufrimiento natural. Cosas que pasamos porque estamos en este cuerpo. Sí, cosas que pasamos porque estamos en este cuerpo. Y te voy a pedir que me ayudes a abrir la Biblia en 2 de Corintios. Ahí donde estás en Mateo, si avanzas 6 libros hacia adelante, está 2 de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 4 y versículo 16 al 18. Entonces vemos que el sufrimiento por el pecado tiene un propósito de salvación, para que te arrepientas y tengas una vida hermosa en Cristo Jesús sin la maldición del pecado. Sufrimiento por el Evangelio, a veces Dios lo permite porque te está preparando para algo más grande. Te está preparando, a lo mejor necesitas quitar el orgullo, a lo mejor hay algo que está estorbando, a lo mejor tienes que ir más a la oración y estás muy sostenido de tu propia experiencia, ya estás muy cómodo y Dios quiere mandarte otra vez a ser un varón de oración. Y hay veces que te sacude el Señor, te sacude y las cosas no empiezan a salir bien y vuelves a los principios de orar. Pero cuando aprendes, sales adelante. No son cosas que van a durar siempre. Y aquí lo dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, ¿qué dice? Di conmigo, momentánea. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes? Existe también un sufrimiento natural. Hay veces que en el pasar de los años las cosas se desgastan. Y dentro de poco vamos a tener presentación de niños. Y aquí vamos a estar presentando niños modelo 2023, hermano. Pero alguno de nosotros es modelo 1960. 53 la hermana. Modelo 62. Pero ese sí V8, ¿verdad, hermana? Y le han dado todos los mantenimientos, dígale. Sí. Entonces no podemos nosotros esperar que tus coyunturas van a estar igual que cuando naciste. Sí. Y hay veces, hermano, que vienes viendo tu celular y te tropiezas y te caes. Sí. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? ¿Qué tiene que ver, Señor, con eso? Estás distraído y te tropezaste, mi hermano. Pues, ¿qué creerías? ¿Que los cristianos teníamos huesos de platino o qué, hermano? También se rompen. También nos enfermamos. También nos morimos. Si no nos muriéramos, aquí estaría Abraham. O yo les estaría diciendo, la próxima semana predica Noé, hermanos, aquí va a estar. No, los cristianos un día partimos con el Señor también. Y eso causa dolor. Y es un dolor que es parte de la vida. Es parte de la vida. Un día vas a enterrar a un familiar. Eso es parte de la vida. Y duele.
despedirse de alguien que amas. Sí. Pero ¿sabes? Dice aquí la palabra de Dios cómo debemos enfrentar ese dolor. Dice, no pongas tus ojos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino pon tus ojos en las cosas eternas, que a lo mejor no las ves, pero esas son más importantes. Y si algún día a ti te toca enterrar a un familiar, le vas con todo tu corazón a decir, tengo esperanza, y aunque me duele porque me voy a separar de él o de ella por un tiempo, pero yo no tengo la tristeza de aquel que no tiene esperanza, sino que yo sé que un día en el Señor volveremos a estar juntos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si te ha tocado enterrar a ti, a un esposo, a una esposa, hermano, a ti te van a estar esperando dos en el cielo. Primero el Señor Jesucristo y atrás tu esposa, atrás tu esposo. Sí. Si te tocó enterrar a un hijo, no te preocupes. Yo sé que fue muy doloroso. Yo sé que fue muy doloroso. Pero no veas las cosas que se ven, ve las cosas eternas en el nombre de Jesús, porque lo que se ve es pasajero y es momentáneo, pero lo que no se ve es eterno en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cómo se enfrenta entonces el sufrimiento? Se enfrenta a través de la fe. Mis pensamientos tienen que ser un reflejo de mi fe. Mis pensamientos tienen que ser un reflejo de mi fe. Y si estoy sufriendo a causa del pecado, yo debo de creer en el nombre de Jesús que Dios es un Dios de perdón y de una nueva oportunidad. Y debo de tomarme de la gracia de Cristo y decir, Señor, ayúdame a reconstruir lo que con mi pecado yo mismo destruí. Y al lado de ti, reconstruyendo tu casa, va a estar Cristo Jesús. Así de bueno es nuestro Dios. Oye, pero si yo mismo la agarré a patadas mi casa y yo mismo destruí. Si te arrepientes de todo corazón, al lado tuyo, reconstruyendo las ruinas, va a estar Jesucristo y va a levantar una casa todavía más hermosa que la primera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si te toca sufrir por el Evangelio un día y te dicen que eres tonto porque crees en el Señor y te rechazan, te cierran las puertas por causa del Evangelio, cuando salgas de ahí, sonríe, porque tu galardón es grande en los cielos y porque el título del reino de los cielos tiene tu nombre. Tú eres el dueño, dice el Señor Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Si un día te persiguen por el Evangelio, si un día te acusan, si un día dicen cosas feas de ti mintiendo, si un día te sacan cosas que están diciendo mentiras acerca de ti públicamente, sonríe, porque estás en la misma lista donde estuvo Jeremías, Isaías, Pablo, donde estuvo Juan el Bautista y donde estuvo el más grande de todos, el Señor Jesucristo. Así que honor al que padezca por causa del Evangelio, si así es la voluntad del Señor, en el nombre de Jesús. Y por último, si en algún momento estamos pasando por enfermedad, por dolor, por duelo, si enterraste a un familiar amado, querido, con los ojos de la fe, no veas lo que todo mundo ve, sino ve lo eterno y ve las bendiciones y ve lo que viene en el nombre de Jesucristo, porque por más difícil que esté y por más difícil que esté la situación, va a ser momentánea y va a venir la vida eterna en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que
Que tus pensamientos reflejen tu fe, que tus pensamientos reflejen tu fe. Y los momentos de sufrimiento no van a ser severos, los vas a pasar, se va a cumplir el propósito en tu vida, vas a madurar y vas a estar listo para toda buena obra en el nombre de Jesús. Oremos al Señor con nuestros ojos cerrados. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Yo sé que muchos de nosotros la necesitábamos, Dios. La necesitábamos, Dios. A veces le queremos dar explicaciones a nuestro sufrimiento y muchas veces las tienes, Señor. Muchas veces estamos sufriendo por causa del pecado, pero no siempre es así. Hay veces que se nos cierran puertas por ser cristianos. Hay veces, Señor, que recibimos burlas por ser cristianos. Hay veces que hasta públicamente, Señor, se nos minimiza. Pero hoy, Señor, más que dolor voy a sentir gozo, porque tú advertiste que esto iba a pasar, Señor, y me dijiste que era bienaventurado si pasaba y que mi galardón sería grande en los cielos, Padre. Bendito Dios. Así que no voy a correr, me voy a sacudir el polvo y voy a seguir caminando de tu mano, bendito Señor Jesús. Y voy a seguir haciendo tu obra. Y si un día me rechazan, no pasa nada, Señor. Al que están rechazando es a ti, no a mí. Y seguiré haciendo tu obra, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Y si un día tengo que dejar comodidad, y si algún día tengo que pasar por algún sufrimiento, algún hambre, por causa de tu evangelio, será el honor de mi vida, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú padeciste de esa forma por mí, Señor, yo también estoy dispuesto a padecer por tu nombre y por tu evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. No es que nos guste padecer ni que querramos padecer, pero si algún momento en tu voluntad está y pasa, no vamos a salir corriendo, Dios. Nuestro compromiso contigo va más allá aún de las bendiciones, porque la bendición más grande eres tú, Señor. Y nada nos puede separar de tu amor. Y Señor, también hay sufrimientos naturales, Padre. Hay veces que nos angustiamos por la vida de nuestros hijos y pareciera que nunca va a llegar el día en que te conocerán. Pero ya no voy a ver las cosas con los ojos físicos, porque yo no me guío por la vista, sino por la fe. Y yo creo que tú me lo prometiste, Señor. Y yo voy a permanecer fiel y con paciencia voy a esperar el cumplimiento. Y si es rápido, qué bendición. Y si tarda, como pasó con Abraham, no importa, Señor. Yo creo y esperaré pacientemente el cumplimiento de tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, si alguno de nosotros estamos enfrentando enfermedad, si estamos enfrentando la enfermedad de un hijo, Señor, esas cosas cómo desgarran, cómo es un sufrimiento tremendo, Dios. Y son cosas que pasan en este mundo, porque es un mundo, Señor, corruptible, Padre, donde hay enfermedades, donde hay contagios, Señor. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, Padre. Pero en algún momento nos podemos enfrentar con alguna clase de sufrimiento, Señor, a causa de la edad, a causa de la enfermedad, a causa, Señor, de que estés tratando con alguno de nuestros hijos, Señor, y estén pasando cosas difíciles, Padre. Pero no voy a ver, Señor, las cosas que se ven, porque esas son temporales. Yo voy a ver lo eterno, Dios. Yo voy a confiar en tu promesa. Y siempre voy a declarar: fiel es el que me lo prometió. Fiel es el que me lo prometió, Señor. Mis pensamientos y mis confesiones van, Señor, a declarar la fe. Yo voy a pensar con la fe. Voy a declarar con la fe. En el nombre de Jesús. Voy a cambiar la perspectiva aún en el momento de sufrimiento. Y voy a pensar: hay un propósito de Dios
para todo esto. Y se va a cumplir. Y cuando pase, voy a estar más maduro. Voy a estar listo para toda buena obra. Hay un galardón después de este sufrimiento. Y voy a permanecer firme y fiel como lo hizo mi Señor Jesús. Y voy a pensar, Señor, a pesar de todo el sufrimiento, hay una promesa que es la vida eterna, Padre. Y nada ni nadie nos puede separar de ti y de tu amor, en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy declaramos esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros excelencia y eterno peso de gloria en el nombre de Jesús. Se va a cumplir tu propósito en mi vida, Dios. Y voy a ser dócil, Señor. Voy a aprender, si me estás enseñando a quitar la soberbia, la autodependencia, si me estás enseñando a volver a la oración una vez más y no depender tanto, Señor, de la experiencia, si me estás quitando, Señor, el orgullo, Padre, si estás, Señor, quitando el pecado de mi vida, Señor, voy a aprender y voy a pasar y me voy a dejar moldear por ti, Señor, para estar listo para una mejor obra en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta actitud de